Muy buenos días, Michoacán, México, planeta Tierra. Feliz año 2022. Este es nuestro programa número 1 de este año nuevo, pero es el número 20 ya, nuestra edición. Saludamos a nuestros paisanos en los Estados Unidos. Saludo a Elvira Arellano ahí en Chicago, a la casa de Morelia en Los Ángeles, California, y hoy pues tenemos un invitado de honor, aquí licenciado Rubén Sandoval. Aguiar. Aguiar es un apellido complicado, ahorita nos los explicas, que es un estudioso de la obra de nuestro general Francisco J. Mújica de Tinguindín, Michoacán, pero en realidad una personalidad nacional y de talla incluso internacional, por ese Congreso del 16 para el 17, la primera gran constitución social. Sí, así es, maestro. Ya comentaremos, pero la figura de Mújica es esencial en el Congreso y si hay oportunidad voy a comentar una anécdota interesante sobre eso. Muy bien, bueno, hoy es 13 de enero, después de haber partido la rosca, bueno, muchas roscas, Rubén. Sí, he comido rosca muchos días. Vamos a recordar aquí la página de Facebook del Instituto Nacional de Formación Política de Michoacán. Nos está indicando que un día como hoy, pero de 1916, se reunió en Mérida, Yucatán, en el Teatro Peón Contreras, con 617 mujeres, el primer Congreso Feminista y el segundo de América Latina, un acontecimiento extraordinario, reunir en 1916 617 mujeres, fue algo realmente impresionante. Rubén. Sí, maestro, por supuesto. Desde luego que eso habla de que ya había una efervescencia muy importante de la necesidad de la participación de las mujeres, de la participación activa, política incluso, ¿no? Porque no eran 600 mujeres reunidas, es decir, no fueron, como se dice coloquialmente, acarreadas, eran mujeres con un pensamiento progresista. Entre ellas destacó ya la maestra Hermila Galindo, que ya comentábamos antes de entrar al aire, que presentó ahí una ponencia que causó revuelo incluso entre las propias mujeres. Era una mujer extraordinaria, que por cierto era secretaria de Carranza cuando el Congreso Constituyente del 16-17, y ella personalmente presentó a la Asamblea una propuesta para el reconocimiento del voto de la mujer, que finalmente no aprobaron los diputados por ciertas cuestiones que estimaron que no era pertinente en el momento, pero esto, el Congreso Feminista, el primer Congreso Feminista de México es una cuestión extraordinaria, desde luego. Y dos datos interesantes, hablando de Mújica. Mújica, cuando es gobernador de Tabasco en 1915-16, entre otras acciones que emprende, es la creación de una escuela vocacional exclusivamente para las mujeres, que era única en su tipo en esa época. Y también tuvo mucha comunicación con Salvador Alvarado, y al igual que Mújica y Felipe Carrillo Puerto y otros hombres de izquierda de la revolución, ¿no? Ideólogos incluso, estaban convencidos de que, incluso Mújica así lo expresa, textualmente señala que la obra redentora de la revolución no puede estar completa sin la participación de la mujer. Excelente, maestro Rubén, que además es catedrático de nuestra máxima casa de estudios de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Ciencias sociales. Y bueno, ese dato de Hermila es impresionante porque ella es la primera vocera que sale a Cuba y otros países, creo, a hablar de la revolución. Sí, incluso Hermila, concluido el Congreso Constituyente, se celebran elecciones, ya digamos formales, constitucionales, ya estaba instaurado un nuevo orden, digamos, político en el país a partir de la promulgación de la Constitución del 17, y la maestra Hermila participa en esas elecciones en la Ciudad de México, y hay estudios que señalan, o trabajos historiográficos que señalan,
que obtuvo el triunfo la maestra Hermela, pero no le reconocieron, desde luego, por el contexto político que privaba en aquellos años. Pero fue una mujer extraordinaria, como muchas otras mujeres que participaron en ese congreso histórico del 16. Hermila, una gran maestra de Guanajuato, que propone en el Congreso el voto a las mujeres en 1916 para el 17, una cosa. Tardaron otros 40 y tantos años para que se le otorgara el voto a las mujeres, pero ese Congreso de Mérida acuerda que los derechos de las mujeres son a partir de 21 años. Es un acontecimiento también importante en toda América Latina. Sí, 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 porque eso hablaba también de una equidad entre el hombre y la mujer. El voto masculino era de 21 años en México, luego en el Congreso Constituyente del 17, Mújica y otros diputados proponen que sea de 18 años. 18, perfecto. Muy bien, maestro Rubén. Bueno, antes que nada te queremos obsequiar el periódico Regeneración del partido Morena. Antes era Regeneración del Partido Liberal Mexicano de México, Partido Liberal Mexicano. Mexicano. De los Flores Magón, mira, te lo queremos obsequiar. Muchas gracias, Vamos a hablar de maestro. Mújica, que fue corresponsal de Regeneración, pero de Regeneración primero, y la revista Conciencias del Instituto Nacional de Formación Política, Ah, muchas gracias. como nuestro programa Conciencias del Muchas Instituto gracias, Nacional de Formación Política aquí en Michoacán. A ti que te gusta leer tanto, seguramente vas a disfrutar y hacer tus críticas y observaciones. Muchas gracias, maestro, y aprovecho para agradecer la invitación, ¿no? Porque es muy importante la formación política en los partidos, es esencial la formación política y agradezco mucho, maestro, por tu amable invitación. Muy bien, maestro Rubén, entonces, pues, y también te estamos obsequiando un café de la lucha, No, ni modo de que fuera de otro lado, tiene que ser de la lucha como Ricardo Flores Magón, como Mújica, como la maestra Hermila. Bueno, por eso vamos a disfrutar este café de la lucha. Claro, maestro, muchas gracias, a disfrutar. Vamos a entrar de lleno al tema, maestro Rubén. Este año, a partir del 1 de enero 2022, es el año de Ricardo Flores Magón. Se cumple el centenario de su muerte o asesinato, según las diferentes versiones, y el gobierno federal, la comisión presidencial que organiza todos estos festejos, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, va a emprender una serie de actividades importantes durante todo el año para rescatar esta figura, pensamiento, obra de don Ricardo Flores Magón. De entrada, el primer magonista, según yo, puedo estar equivocado, en Michoacán, en el área de Zamora, Tinguindín, es Francisco J. Bueno, no sé si el primero, maestro, esto no hay elementos suficientes para afirmar, pero desde luego que Mújica estuvo imbuido del pensamiento del movimiento Flores Magonista. Esto lo narra muy precisamente el periodista Armando de María Campos en una obra escrita en 1939 de cara a la sucesión presidencial de don Lázaro Cárdenas del Río. Es la primera obra que se escribe sobre Francisco J. Mújica, la crónica biográfica del periodista Armando de María Campos, que básicamente son una serie de entrevistas que el periodista le formula a Mújica. Bueno, y esto después lo retoma en alguna publicación la doctora Ana Rivera Carbó, pero ahí se da cuenta de cómo Mújica ya ejercía el periodismo con el apoyo de su padre y algunos otros compañeros, entre ellos los hermanos Magaña, Gildardo y Conrado, en fin. Y en una ocasión llega a las manos de Mújica un ejemplar de Regeneración y lo guarda, lo atesora. Ahí hacen una narrativa así, una crónica muy puntual, casi le quema, ¿no? Lo incendia, lo guarda ahí debajo de su chaqueta y le va quemando el pecho hasta que llega a su domicilio y entonces ya lo abre y le empieza una lectura ya más profunda, porque eran
tesis que Múgica compartía. Múgica pues había estado en el seminario de Zamora como alumno externo y ya tenía un pensamiento, digamos, liberal por influencia de su padre, el profesor Múgica Pérez, y de algunos tíos, hermanos de su madre, de formación liberal. Y pues le causa tanto impacto a Múgica que decide comenzar a escribir artículos. Él ya editaba con su padre a varios periódicos, digamos, El Rayo, La Luz, el 1910, el Demócrata Zamorano y otros periódicos de muy baja circulación en toda esta zona de Zamora, que eran pues espacios de denuncia en contra del gobierno dictatorial de Porfirio Díaz y del propio gobernador de Michoacán, Aristo Mercado, por lo cual después la familia Múgica sufrió una persecución y tuvo que trasladarse a la Ciudad de México. Pero ahí decía el periodista Armando María Campos, pues narra, ¿no? Cómo llega Múgica a su domicilio, entonces de regeneración y 23 o 24 años tendría Múgica en ese entonces. Y con todo ese fuego de la juventud, comienza a escribir. Ya los magonistas estaban en San Luis, Missouri, y escribe varios artículos, los envía y no pasa nada. Y después varias publicaciones. Encuentra Múgica que uno de sus artículos está publicado en el periódico Regeneración. Y bueno, pues salta de alegría. Y a partir de ahí se dice que los Flores Magón lo nombraron corresponsal. La verdad es que yo en lo que he investigado y estudiado no he podido encontrar fuentes formales o un documento que se consigne como corresponsal de manera formal, o tampoco algún artículo publicado en Regeneración. No sabemos si utilizaba algún seudónimo Múgica o no, porque el periódico Regeneración pues era un periódico prohibido por el régimen porfirista, ¿no? No. Y Múgica colaboró también con Filomeno Mata en el Diario del Hogar, que era otro periodista extraordinario, con una visión internacional y con unos antecedentes también muy destacados. De manera tal que, pues sí, ahí, por lo menos así lo dice Armando de María Campos, que Múgica fue corresponsal del periódico Regeneración de los Flores Magón en Michoacán. Excelente, esta crónica que nos has hecho es fabulosa porque estamos hablando de los precursores intelectuales de la Revolución Mexicana, el Partido Liberal Mexicano. Y Múgica, aunque era un joven, ya estaba en ese movimiento. Sí, bueno, mira, yo no sé si son los precursores o habría que replantearse esto de los precursores de la Revolución Mexicana en el siguiente sentido. Digamos que la historia oficial o la historia de bronce han planteado este movimiento, este gran movimiento social como una sola revolución, como si fuera una sola línea, como si todas las facciones y las expresiones hubieran tenido el mismo propósito. Y lo cierto es que no fue así. Ya hay muchas líneas historiográficas que hacen distinción entre los diferentes grupos y facciones, los diferentes planes y planteamientos. En efecto, sí fueron precursores de un movimiento social, los Flores Magón, desde 1900, que empiezan a editar en agosto de 1900 el periódico Regeneración. Y luego en los años subsecuentes, 1904, 5, 6, hasta que en 1 de julio de 1906 dan a conocer el programa y manifiesto del Partido Liberal Mexicano. Ricardo Flores Magón y otros destacados, prominentes miembros de ese movimiento, Praxedis Guerrero, Librado Rivera, Antonio Villarreal, en fin, Juan Saravia. Pero no sé, yo creo que los planteamientos del Partido Liberal Mexicano iban más allá y eran de mayor calado que lo que a final de cuentas se plasmó o se cristalizó en la Revolución Mexicana, ¿no? Maderista y carrancista. Es que eran, en mi concepto, más progresistas aún que lo que a final de cuentas se dio y se culminó en hay quien dice que con la Constitución del 17 culmina la etapa armada de la Revolución y entonces ya empieza una etapa de reconstrucción. Por eso digo que habría que replantearse si son pues los iniciadores, los precursores de la misma revolución,
que termina probablemente con el periodo de Lázaro Cárdenas o puede ser un poco antes, un poco después, pero en efecto sí fueron precursores de un movimiento, fueron los primeros que comenzaron a protestar en contra del régimen de Porfirio Díaz y se levantaron incluso en armas mucho antes que Madero. De acuerdo, maestro. Enrique Dussel dice que esta sería la tercera transformación, que no es la Revolución Mexicana, sino es el inicio, el desarrollo hasta el cardenismo. Y Mújica está en las etapas de la tercera. Es decir, los inicios, vamos a quitar la expresión precursores, pero es el inicio, la revolución misma, el desarrollo y sobre todo el régimen cardenista. El papel de Mújica en la nacionalización petrolera. Sí, Mújica es un personaje que podemos encontrar en absolutamente todas las etapas de la revolución, pero no nada más como un personaje que participa, como muchos otros personajes, como muchos otros mexicanos que se levantaron en armas, que estuvieron combatiendo al fragor de las batallas. No, lo encontramos con una participación destacada, como ideólogo en las diferentes etapas en las que participó. Una figura brillante que, bueno, yo creo que habría que estudiar más y profundizar, así como ahora es el año de Ricardo Flores Magón, muy merecido. Fue un personaje extraordinario, un verdadero ideólogo social de la revolución. Pues también Mújica, ¿no? Habría que pensar en hacer el año de Mújica, ¿no? Me parece muy buena ¿no? idea. Le voy a hablar ahorita al presidente López Obrador para que No, claro. sugerirle. El mismo presidente ha dicho, ¿no? Que es su revolucionario favorito. Claro, no. Pero sí, participa en todas las etapas. Como precursor, por decir, del movimiento maderista, él ya estaba escribiendo desde 1904, 5, 6, con los Flores Magón. Después hay un momento en que, digamos, es partidario de Bernardo Reyes a la sucesión presidencial. Luego, cuando Bernardo Reyes sale exiliado, hay presiones por parte del presidente Porfirio Díaz. Entonces suma las filas maderistas. Pero sí, Mújica siempre fue a la vanguardia, siempre en primera línea. Entonces, estando en México con un grupo de compañeros, decide que Mújica sea su representante y marcha a San Antonio, Texas, a encontrarse con la Junta Maderista, la Junta Revolucionaria, instaurada ahí en San Antonio, Texas, y ahí conoció a personajes de la talla de Francisco Villa, Carranza, al propio José Vasconcelos, por supuesto a Francisco Madero, a Gustavo Madero, en fin. Y luego en todas las etapas, después de que lucha al lado de Madero, pues a la muerte de Madero se suma a las filas del carrancismo, es el único michoacano firmante del Plan de Guadalupe, porque todos los demás eran coahuilenses. Es un pequeño grupo, un pequeño contingente que marcha con Carranza por el estado de Coahuila y después llegan a la hacienda de Guadalupe y emiten el famoso plan del mismo nombre, pero Mújica es el único michoacano que por cuestiones circunstanciales se encuentra al lado de Carranza. Y después también, pues, en la época de Cárdenas, incluso con posterioridad al cardenismo, con Enríquez Guzmán, y Mújica fue muy crítico de los regímenes de Miguel Alemán y Adolfo Ruiz Cortines, ¿no? Digamos, él decía que pues esos regímenes no enarbolaban los postulados originales de la Revolución y de la Constitución del 17. Muy bien, maestro. Antes de hablar del Plan de Guadalupe, el único michoacano que lo firmó es clave en la lucha contra el golpe de Victoriano Huerta y va a abrirse una etapa muy compleja de la revolución. ¿Qué te parece si vamos a un corte musical y vamos a escuchar algún corrido? ¿Cuántos hay corridos al general Mújica? De que nosotros ubiquemos, 3 por lo menos. Bien, quizá el de José Luis López Pedraza, puede ser. Sí, claro, puede ser. Entonces le vamos a pedir al ingeniero de controles, Emanuel. ¡Feliz año, Emanuel! Entonces, que haga un buen corte con algún corrido de los 3 que se puedan localizar al general Francisco J. Mújica.
Y regresando nos vas a decir por qué J. Mújica. Todo el mundo dice Francisco J. Mújica, pero bueno, ¿por qué se puso J. Mújica? Con todo gusto, maestro. Vamos a un corte. En el suelo michoacano, fértil y tan generoso, como fruto de una tierra que vive de trabajar bajo el sol. Año de 1884 en septiembre, don Francisco J. Mújica naciera en Tinguindí. Era su padre un maestro, hombre recto y de principios, quien le enseñara sus primeras letras para entender la verdad. Así creció conociendo la pobreza y la riqueza y las grandes diferencias, cuánto lo habrían de marcar. Tinguindín, pueblo florido, tierra de siembra y de sol, cosechaste de tu suelo un hijo prometedor. De joven fue periodista y a la par que magonistas, sus ideas eran contrarias a Díaz, quien no debía gobernar. Y en la capital conoce gente revolucionaria, se va al estado de Texas para empezar a organizar juntas revolucionarias, y luego en la lucha armada, junto con Pascual Orozco, tomaron Ciudad Juárez de jalón. En 1913 el primer reparto agrario lo hizo con don Lucio Blanco en tierra de Michoacán. Tinguindín, pueblo florido, tierra de siembra y de sol, le entregaste a nuestra patria un hombre de gran valor. Con Venustiano Carranza como su lugarteniente, aunque no fuera de todo el agrado del general Obregón, jefe revolucionario de las fuerzas michoacanas, conoce a Lázaro Cárdenas, quien fue su amigo leal. Año de 1917 en nuestra historia, año de frutos de revolución, año de constitución, luego de tantas refriegas de los revolucionarios, se encerraron los letrados para ordenar a la nación. Tinguindín, pueblo florido, tierra de siembra y de sol, le entregaste a nuestra patria un general de división. Por un lado carrancistas, llamados renovadores, por otro los
los radicales que fueron los de más aportación, entre ellos el michoacano, que apegado a sus principios como de Melchor Ocampo y de Morelos el ideal. El artículo tercero, uno de los grandes triunfos, el derecho de aprender es de todos y laica la educación, libertad de sindicatos. En el 123, luego con el 27 se dio pie a la expropiación. Din, 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 pueblo florido, tierra de siembra y de sol, le entregaste a nuestra patria este gran legislador. Fue su vida dedicada al servicio de la patria. Por un año gobernó en Tabasco, donde tierras repartió. Luego en un interinato, Michoacán quedó a su mando cuando don Lázaro Cárdenas se fue a la capital. También como secretario del gobierno cardenista mostró sus dotes como economista. De obras públicas después, allá en Baja California, lo recuerdan con respeto por su entrega a los 6 años que estas tierras gobernó. Abril del 54, trabajando lo encontró. Se llevó la primavera, lo que en verano nació. Din, 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 pueblo florido, tierra de siembra y de sol. Ya murió tu hijo querido, que la patria bien sirvió. Bueno, después de escuchar este corrido a mi general Francisco J. Mújica, ¿por qué Francisco J? La J es de José. Así es, su nombre bautizado, Francisco José Mújica Velázquez. Pero ¿por qué a principios del siglo se usaba poner su apellido, su segundo nombre, y sonaba bonito, Francisco J. Mújica? Pues era una costumbre de la época, era una costumbre, ¿no? Del segundo nombre siempre conjunto, una manera de distinguir. No sé en particular, pero es por eso, ¿no? Por José. Es una costumbre, maestro, de la época. Pero así ha pasado a la historia Francisco J. Mújica. Estuvo en todas las etapas de esta tercera transformación del país, que inicia con la Revolución Mexicana y que se desarrolla con muchas contradicciones, como tú has dicho, porque no es una sola revolución. Es un error ver la revolución como si hubiera sido un solo caballo, Sí, claro. cabalgando, y no fue así. Pero llega el 16 para el 17 del siglo pasado y Mújica es constituyente. Sí, es constituyente por el 15º distrito con cabecera en Zamora, Michoacán. Y es, digamos, el momento cumbre de la vida de Mújica. Uno de los momentos, en mi concepto, el más brillante. Él así lo considera. En sus memorias, su última viuda, doña Carolina Escudero Luján, que fueron editadas por la Universidad Michoacana, narra cómo el propio general le decía que a él, cuando muriera, quería que se le recordara el 5 de febrero, por su labor como diputado constituyente. Hace una figura extraordinaria dentro del Congreso. En mi concepto es el líder indiscutible de la radical de izquierda, porque la asamblea se dividió. Entonces,
como en todas las asambleas, ¿no? Aunque hay que precisar que a ese congreso concurrieron únicamente carrancistas, ¿sí? Porque ya se tenía la experiencia de la Convención de Aguascalientes, de la fallida Convención de Aguascalientes, cuyo fin era intentar que los grupos, las diferentes facciones, pues alcanzaran acuerdos y se generara la estabilidad que el país necesitaba. Y como eso no ocurrió, y se enfrentaron carrancistas, villistas, zapatistas, en fin, pues ahora, desde la propia convocatoria, cuando se expide la convocatoria al Congreso Constituyente, en su artículo 4, si no recuerdo mal, ahí se consigna expresamente, no podrán comparecer al Congreso Constituyente quienes hayan pertenecido del carrancismo, y del villismo, zapatismo, incluso la gente de Félix Díaz, de manera tal, pues, que fueron puros carrancistas al Congreso. Eso es lo primero que habrá que decir. Y luego se dividió la asamblea en moderados o renovadores y en radicales o jacobinos. Y los que triunfaron, así lo dice Juan de Dios Bojorquez, pues fue el proyecto de la mayoría, que eran los radicales jacobinos, comandados por Francisco J. Mújica, por Heriberto Jara, por Luis G. Monzón y por otros personajes que Esteban jugaron un Vaca papel. Calderón. Esteban Vaca Calderón, desde luego, ¿no? También. Pero la figura, yo creo, central de ese grupo es Francisco J. Mújica, porque además tenía una oratoria extraordinaria. O sea, por poner un ejemplo, Pastor Roe, que digamos fue más una figura de centro, pero esencial en el Congreso Constituyente, fundamental, porque mediaba entre los dos grupos y fue quien propuso que se formaran comisiones especiales exprofeso para discutir lo que tenía que ver con el artículo, después el artículo 123, que originalmente era el quinto, y el 130, y el 27, fue Pastor Roe, pero él no subió a tribuna, porque no sabía hablar en público. Entonces, Mújica era el portavoz, digamos, de las inquietudes de la gran mayoría o el grueso de los diputados de la izquierda. A ver, maestro, para que nuestro auditorio pueda entendernos. Venustiano Carranza convoca a elecciones para el Congreso Constituyente y él propone reformar la Constitución de 1857. Y el resultado es otra Constitución. Sí. En efecto, Carranza tenía una visión más moderada, más reformista. Eso lo deja de ver desde el Plan de Guadalupe. ¿Ah? El propio Mújica en el Plan de Guadalupe le dice, primer jefe, hay que incluir ya temas de demandas sociales, demandas agrarias, demandas campesinas, que un poco imbuido por el pensamiento justamente del movimiento de los Flores Magón, que está presente en el Constituyente del 17. Claro. Todo digamos, gran parte del programa del Partido Liberal Mexicano se traduce en estos artículos que dieron el carácter social a la Constitución, pero Carranza siempre fue más moderado. Carranza les dijo desde el Plan de Guadalupe, no, a ver, eso no. Un poco por estrategia, digamos, política militar, quieren que la guerra dure 2 o 5 años. Ahorita la guerra es contra Huerta, se trata de derrocar a Huerta. Pero si comenzamos a abrir frentes con los terratenientes, con el clero, pues se va a propagar. Entonces sí, Carranza presenta un anteproyecto de reformas a la Constitución del 17. Incluso lo hace llegar a la Asamblea. En 1 de diciembre pronuncia un discurso inaugural, Carranza, y deja su anteproyecto. Y se supondría que sería la única vez que debía concurrir Carranza al Congreso, porque después tenía autonomía el Congreso, ¿no? Son dos poderes distintos y Carranza ya no tenía por qué presentarse, pero se presentó otra vez al Congreso y es algo interesante que quiero comentar de manera muy, muy breve. Sí, Carranza presenta su anteproyecto y eran reformas que tenían que ver más con el fortalecimiento del Poder Ejecutivo, reformas a la Ley de Amparo, digamos de la parte orgánica de la Constitución, de la forma y estructura del Estado. Pero para sorpresa de propios extraños, el contenido social de las leyes de Veracruz, que había promulgado Carranza, cuya autoría se le atribuye a prominente jurista Luis Cabrera, pues no estaban. Todas esas reformas sociales, ¿no?, de la tierra, de los derechos laborales, no fueron incluidos en el proyecto de Carranza. Y
¿Qué significaba esto? Bueno, tenían 2 meses nada más para trabajar y expedir una nueva constitución, digo nueva entre comillas. ¿Por qué el 5 de febrero? Porque Carranza admiraba profundamente a Juárez y era muy simbólico, ¿no? Como así la constitución del 57, también la del 17 se tenía que promulgar el 5 de febrero. 2 meses de trabajo es muy poco. Y máxime si tomamos en cuenta que la mayoría de diputados no tenían experiencia parlamentaria. Eran jóvenes que se habían formado al fragor de las batallas, pero no tenían experiencia parlamentaria. Eran pocos los que tenían experiencia parlamentaria. Palavicini, Luis Manuel Rojas, en fin. Entonces, ¿qué significaba esto? Presento mi anteproyecto, pues van a levantar la mano, ¿no? Como ahora ya no se hace, ¿verdad? Ahora Claro, sí se delibera y estamos todo, hablando ¿no? de 1916. Ya supongo que en más de 100 años ya habremos avanzado en ese sentido. Y hay un rompimiento. Se habló incluso de que Mújica podía presidir el Congreso Constituyente. Estaba también Cándido Aguilar como propuesta, el propio Esteban Vaca Calderón, pero los renovadores cercanos a Carranza, que ya tenían experiencia de la 26 legislatura con Madero, pues maniobraron para que esto no ocurriera y pensaron entonces así en neutralizar a los que ya se veía desde los inicios de las juntas preparatorias que podían ser más radicales. Dijeron, bueno, quedó Luis Manuel Rojas como presidente y con eso creyeron que ya habían salvado la cuestión y que nada más pues iban a aprobar el proyecto del primer jefe. Pero pues le salió, como se dice coloquialmente, el tiro por la culata, porque al designar las comisiones, hubo diferentes comisiones, como en todos los congresos, la redacción estilo, en fin, la más importante era la primera comisión de puntos constitucionales, que este congreso atípicamente tuvo 2 comisiones de puntos constitucionales. Los congresos usualmente tienen una, por cuestiones de tiempo tuvo 2. La primera comisión de puntos constitucionales estuvo conformada por 5 miembros, entre ellos Luis G. Monzón y el propio Mújica. Nombraron a los 5 miembros y después, de entre los 5 miembros, nombraron al presidente. Y Mújica queda como presidente. ¿Por qué es tan trascendental esta primera comisión? Porque es la comisión encargada de revisar, artículo por artículo, el proyecto que presenta Carranza a la Asamblea. Y después, emitir los dictámenes correspondientes. Hacerle modificaciones, adiciones o pasarlo sin mayor contratiempo. Y esta primera comisión se encargó de revisar todo lo que los constitucionalistas denominan parte dogmática. Es decir, el artículo 3º, el 5º, todos los derechos sociales. Y desde el primer artículo se suscitó debate por el que si debía prevalecer el nombre de Estados Unidos Mexicanos o no. Entonces los moderados dijeron, pues sí, hay que dejarlo así, ¿no? Y luego los más radicales dijeron, no, República Mexicana. Y ya empezaron debates remontándose a la Ilustración francesa y que si jacobinos, en fin. Luego llega la discusión del artículo 3º. Y ahí es donde Mújica hace notar su presencia de manera contundente. Prácticamente él redacta de puño y letra el artículo 3º. Pero era un artículo 3º muy distinto al artículo 3º del proyecto de Carranza. Porque acá sí, entonces, se quitaba la facultad exclusiva que tenía el clero para impartir educación primaria. Dice, no, la educación, una cosa es el clero y el Estado laico tiene que tener supremacía. Ya no como en la época de Juárez, que fueran 2 poderes separados, no. Ahora es supremacía del Estado sobre el poder de la Iglesia. Y queda el artículo como finalmente lo propuso la comisión. Pero lo que quería para ir cerrando comentar es que cuando presentan este artículo reformado, el artículo 3º, la gente más cercana a Carranza, que Mújica era muy cercano, también Carranza lo quería bastante y lo veía como un hijo, dice, no, a ver, ¿eso es una herejía? ¿Cómo se atreven a modificar el proyecto del primer jefe del ejército constitucionalista, don Venustiano Carranza? Pues es el padre de la Constitución. Están traicionando al primer jefe, ¿eh? Y Mújica y otros diputados les dicen, a ver, no estamos traicionando, respetamos profundamente la figura del primer jefe. Pero esto, señores, es un Congreso autónomo. Claro. Es un poder distinto y nada más avísenos a que venimos aquí a deliberar sobre una nueva constitución para plasmar todos los anhelos que dieron causa y sustento a la revolución
desde la época de los Flores Magón, o venimos a alzar la mano nada más y aprobar un proyecto que ya está presentado. Aquí se trata de deliberar sobre el futuro de la nación. Pues, Pallavicini acusa a Mújica dice que es el Robespierre mexicano, que cómo se atreve, ¿no? Pero la comisión sigue, insiste, la gran mayoría está de acuerdo con el proyecto de la primera comisión de puntos constitucionales presidida por Mújica. Entonces llega a un debate tan enconados que como estrategia política Pallavicini propone al grupo de moderados que inviten al primer jefe a los debates, cuando Carranza ya no tenía nada que hacer ahí porque él pues, era el encargado del Poder Ejecutivo. Pero Carranza acepta. Entonces dijeron, a ver si delante del primer jefe se atreven a sostener lo que están diciendo ahorita en un dictamen, ¿no? Para que cuando llegara la votación, finalmente no aprobaran lo de la comisión presidida por Mújica y se desdijeran, no se atrevieran los diputados. Y entonces ya concurre Carranza a la asamblea y Mújica se sostiene como presidente de la primera comisión. Le dice, señores, si no están satisfechos, nombren otro presidente, nombren otra comisión, pero nosotros sostenemos que el futuro de México debe estar, por lo menos en materia educativa, fincado en principios laicos, progresistas, científicos y alejado de la influencia del clero, que ha sido nefasta a lo largo de 3 siglos, ¿no? Es muy radical, es una respuesta pues, a todo lo que había ocurrido en los siglos anteriores. Y Magdalena Mondragón, que es una periodista que fue cercana a Mújica, escribió un libro muy interesante que se titula Cuando la revolución se cortó las alas, que después mandaron a recoger de la presidencia de la República, en la época de Ruiz Cortines. Ahí narra una anécdota en la que después de la discusión del artículo 3, Carranza envía un conducto a Mújica donde le informa que ha sido nuevamente designado gobernador de Tabasco. Mújica dice, correcto. Entonces pide a uno de sus compañeros que lo acompañe a donde estaba hospedado Carranza en Querétaro, y le dice, primer jefe, aquí con un testigo de calidad, Jacinto B. Treviño, que había sido firmante del Plan de Guadalupe, nada más comento que yo soy respetuoso de las jerarquías y voy a acatar. Pero lo que usted nos quiere es que yo permanezca en el Congreso Constituyente porque teme que derrote su proyecto de constitución. Se enfrentan las dos figuras, Carranza, Mújica. A final de cuentas, Carranza le dice, rompe el nombramiento y le dice, vaya usted a tomar su lugar en el Congreso Constituyente y hagan lo que usted estimen pertinente en el ámbito de sus atribuciones, con las responsabilidades que ello implica para el futuro de la nación. Y así, bueno, eso es lo que narra Magdalena Mondragón, ¿no? Muy bien, maestro, interesantísimo. Entonces, más que el artículo 123, es el tercero, el gran debate del constituyente. También el 123, el 27, el tercero, el 27, el 123, el 130 suscitaron debates tremendos, enconados. El 123 se desprendió del quinto, es decir, tuvo que haber comisiones especiales para discutir el artículo 27 y el 123 porque la asamblea estaba a punto de reventar. Entonces, de esas dos comisiones especiales formó parte también el general Francisco J. Mújica, de manera muy activa. Además de ser presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, formó parte de esas comisiones especiales. Que a final de cuentas, en el 123, pues derivó en un catálogo, una serie de derechos laborales que ya conocemos, y también suscitó debate porque gente como Luis Manuel Rojas, Garzón Ugarte y Pallavicini sostenían que eso era una aberración jurídica, porque ninguna constitución del mundo consignaba tantos derechos, son principios generales, eso es en materia de constitución pues algo elemental. Y Heriberto Jara y Mújica, Heriberto Jara particularmente dijo, señores, aquí no venimos a hacer una constitución bonita, ni con la formalidad. Si es necesario romper los moldes y los cánones, lo vamos a hacer, porque aquí se trata de hacer una constitución acorde a los principios emanados de la Revolución Mexicana. Eso de la técnica jurídica, pues dejémoslo para después, y luego agrega Mújica, porque además, si dejamos esto así, como ustedes proponen, para que después se hagan las leyes secundarias o reglamentarias, pues se les va a dar la vuelta, ¿no? Que quede en la Constitución. Y esto propició que esta Constitución fuera la primera Constitución que consignara derechos de esa especie a nivel mundial. El artículo 27 igual, ¿no? Suscitó mucha controversia. Carranza nada más lo presentó en su proyecto con la propiedad privada. La forma de propiedad privada de la tierra terminó siendo
una forma de propiedad privada comunal y ejidal, y una protección mucho mayor a todos los recursos naturales, ¿no? Entre ellos el petróleo. Maestro, se nos está terminando el tiempo, pero aquí podemos pasarnos muchas horas platicando estas anécdotas fabulosas de el general michoacano Francisco J. Múgica. Pero antes de despedirnos, dos cositas, maestro. ¿Múgica participa, sí o no, en el primer reparto agrario de la Revolución Mexicana? O de los primeros repartos agrarios. Sí, mira, participa, sí, por supuesto, es el impulsor, el ideólogo del primer reparto agrario de la Revolución Constitucionalista del Norte, es de la revolución que encabezaba Carranza. Hay quienes han sostenido que hubo repartos anteriores, por ejemplo, con Emiliano Zapata. En realidad, en mi concepto, lo que hace Zapata es restitución de tierras, que es diferente al reparto. La restitución originalmente eran de los campesinos, son despojados y se les restituyen sus derechos. En cambio, lo que hace Múgica con Lucio Blanco en Tamaulipas, el 30 de agosto de 1913, es repartir una hacienda entre los peones de la misma hacienda como un símbolo y atestando un golpe terrible a los terratenientes. Claro. O sea, es un mensaje claro y directo a todos los terratenientes de México, porque no era cualquier hacienda, es decir, no llegaron y se les ocurrió repartir cualquier hacienda. Era una hacienda propiedad de Félix Díaz, sobrino del dictador Porfirio Díaz, hijo de su hermano Félix, que lo tenía con prestanombres, pero era un mensaje directo al régimen de Porfirio Díaz. Sí, y ese es considerado el primer reparto de tierras de la Revolución del Norte, que causó también gran revuelo hasta en la prensa internacional. La prensa norteamericana, en la prensa francesa, el propio Carranza se disgusta y separa a Múgica y a Blanco, y después Emiliano Zapata envía una misiva a Múgica felicitándolo por su labor en pro de las causas agrarias. Entonces sí es el impulsor. ¿Por qué digo? Porque Lucio Blanco sí era un general, digamos, de ciertos principios de avanzada, pero el que propone y el que convence es Múgica, y luego ejecuta a Lucio Blanco porque él tenía mayor grado, ¿no? Múgica era parte del Estado Mayor de Lucio Blanco en ese momento. Muy bien, esto es fundamental. 1913. O sea, la Revolución Rusa ni se vislumbraba. No. Y ya Múgica repartiendo con Lucio Blanco las tierras con un mensaje claro a los terratenientes y no cualquiera, como tú has dicho. Pero vamos a terminar. Múgica está en Michoacán, por supuesto, pero está en todo el país. Hay obras plásticas, monumentos, calles. ¿Qué hay de Francisco J. Múgica en el país? Sí, mira, en realidad hay poco. Sí hay algunos monumentos. Nosotros propusimos hace unos años con la Fundación Múgica que se erigiera un monumento aquí en Morelia. Le hicimos llegar al gobernador en turno, a los tres poderes, al presidente municipal, para que fuera colocado sobre la avenida J. Múgica y Calzada La Huerta, y se quedó el proyecto. Dijeron que sí, pero no dijeron cuándo. Y Eso ya no ocurre. no, nada más es cuestión de una canción, pero eso ya no ocurre. Y también, sí hay monumentos. Nosotros, su servidor está elaborando una investigación, o ya está concluida, con miras a publicar un libro sobre Múgica a través de la plástica mexicana. Es una investigación que realicé en 16 estados de la República y esperamos este año poder publicarla. Y bueno, pues acopia una serie de obras plásticas, monumentos, murales, cuadros al óleo, en fin. Pero hay pocas cosas en relación a digamos, o sea, la magnitud del personaje, que como Ricardo Flores Magón, fueron personajes relegados, que no fueron tomados en cuenta mucho tiempo en la historia oficial, pero pues a la distancia van cobrando mayor peso, mayor sentido su pensamiento. Entonces, este año dedicado a Ricardo Flores Magón por el centenario de su muerte o asesinato, según las diferentes versiones, abre la posibilidad para que Múgica sea revalorado, no solo en Michoacán, por supuesto, sino en todo el país. Sí, por supuesto, porque además fue gobernador de Tabasco, Baja California Sur y de Michoacán, director del penal de las Islas Marías, fue secretario de Estado de 2 secretarías, de Comunicaciones y Obras Públicas en ese momento, y secretario de Economía Nacional. Prácticamente dura 6 meses en Economía Nacional y hace un diagnóstico, un estudio
pormenorizado del problema petrolero, del problema de minero de México, de los ferrocarriles, una radiografía muy completa y rinde 2 informes al general Cárdenas. Y eso junto con una ley que Mújica es de los impulsores ideólogos, la ley de causa de utilidad pública o por causa de utilidad pública de 1936, es la base jurídica para los repartos de la laguna que realizó Cárdenas y para la propia expropiación petrolera. Claro. O sea, entonces, pues uno de los, yo diría también el principal colaborador del presidente Cárdenas y quien impulsa decididamente todas las políticas sociales del cardenismo, Francisco J. Mújica. Se nos acabó el tiempo, maestro, así como en las clases que das ahí en la facultad de Derecho, se acabó y ya sonó la campana, vámonos al recreo. Vámonos a por el sándwich. Entonces, queda mucho por hablar de Mújica. Te vamos a invitar en un próximo programa, ahora que nos hables de esta investigación que me parece sumamente interesante y novedosa, porque la obra y política constituyente de Mújica pues ha sido ya revalorada por historiadores y periodistas, pero esta parte plástica me parece muy interesante y novedosa. Sí, con gusto, maestro. Sí, sería la primera investigación que se haga sobre Mújica en la plástica mexicana. No existe ningún antecedente. Y creo que es otra forma de revalorar la figura, de llegar a otro tipo de público, a las nuevas generaciones. Una forma totalmente distinta, pero que también deja constancia de cómo los artistas de su tiempo y de nuestro tiempo, pues plasmaron toda una epopeya de la revolución y a los principales personajes que en ella participaron. Y desde luego Mújica fue fundamental, como Ricardo Flores Magón. Y el también. próximo año, me habías comentado, es el centenario del muralismo mexicano. Este año se cumplen 100 años. Este año se cumplen 100 años de iniciar la corriente de vanguardia del muralismo mexicano. ¿Y en esos murales está Mújica pintado? Sí. Sí, en algunos incluso Diego Rivera plasmó a Mújica en algunos de sus murales. Y nosotros hicimos algunos hallazgos. Había unos murales muy importantes en la Ciudad de México en los que no se tenía identificado el personaje. Y a través de esta investigación vamos a sostener y a demostrar que se trata de Francisco J. Mújica. Perfecto, maestro. Bueno, nos quedamos entusiasmados y así como que nos hace falta más, pero bueno, te vamos a invitar. Esta es tu casa, esta cabina. Muchas gracias, maestro. Esta cabina de radio por internet está abierta para que vengas. El maestro Rubén Sandoval. ¿Tu apellido? Aguiar. Aguiar. ¿De dónde viene ese apellido? De España. Hay una región por allá en España llamada Aguiar y de allá viene el apellido. Muy bien. El maestro Aguiar, Rubén Sandoval Aguiar, me cuesta trabajo, pero es también presidente de la Fundación Asociación Civil Francisco J. Mújica. Así es. ¿Es la única que existe en Michoacán? No, existen muchas organizaciones con el nombre. Bueno, hay organizaciones políticas, hay organizaciones de comerciantes, hay organizaciones, pero sí diría que nosotros sí nos hemos dedicado auténticamente a difundir la figura y el legado, la obra de Francisco J. Mújica. Incluso en 2010 nosotros presentamos iniciativa al Congreso del Estado de Michoacán para que se realizara formalmente el acto de aniversario luctuoso en Morelia. No se hacía en la capital un acto de aniversario luctuoso y luego lo presentamos a nivel federal. Nos sumamos también a la propuesta que ya habíamos comentado de trasladar los restos de Mújica al Monumento a la Revolución, que se presentó ya a nivel federal, por ahí también Paco Ignacio Taibo. ¿Y en esto cómo vamos? No ha habido claridad tampoco en eso, ¿no? Se ha transitado de manera pues muy lenta en esto. Y se sumaron varias organizaciones, la presentó una organización nacional, la impulsó gente como Paco Ignacio Taibo, y también nosotros nos sumamos a esa iniciativa. Y nosotros seguimos, ¿no? Hemos propuesto reediciones de libros sobre el personaje, hemos hecho investigaciones, dictado conferencias, porque es muy importante revalorar este tipo de personajes. Ya decía yo, para cerrar, maestro, a la distancia cobran mayor peso. En su momento, los planteamientos de Ricardo Flores Magón, de gente como Mújica, Álvaro Alvarado, en fin, pues parecían muy románticos y realizables. Pero si vemos lo que han hecho los gobernantes durante 50, 60 o 70 años, pues creo que lo que plantearon Mújica, Flores Magón y otros ideólogos no estaba nada descabellado.
han hecho mucho daño al país algunos gobernantes. Eso es tema de otro espacio, yo no quiero entrarme en eso, pero sí hubo un desvío de principios fundamentales de la Revolución Mexicana. Y vale la pena también que el auditorio y la gente conozca estas cuestiones, ¿no? Y que entienda y valore y revalore a los personajes. Muy bien, pues maestro, se nos acabó el tiempo. El maestro Rubén Sandoval, como siempre, un gustazo. Tenemos muchos años de conocernos. Sí, maestro, muchas Y gracias. es un gusto escuchar cómo saborea la obra de este gran personaje. Yo te lo he dicho siempre, yo estudié en la primaria hace muchos, pero muchos años, la primaria General Francisco J. Mújica, y salí del sexto año y no sabía quién era Mújica. Pero ahora disfruto muchísimo la obra de Mújica, que es trascendental, y como tú dices, pues queda mucho por hacer, mucho trabajo para reivindicar, no al hombre, ¿no? Sino también la obra, el pensamiento, y que nos puede servir mucho para que nuestros jóvenes, nuestros niños aprendan más sobre la Revolución Mexicana ya como una transformación, ¿no? Clave en el país. Sí, maestro, mira, no es hacerle culto a la personalidad, ¿verdad? Claro. Ni a Mújica, ni a Flores Magón, ni nada. Lo más importante y la mejor manera de rendir homenaje a estos hombres, a estos grandes hombres que lucharon por la patria, es actuando en el presente. Si tienen similitudes Flores Magón y Mújica, podríamos decir que fueron hombres de principios, que siempre fueron por una sola línea muy vertical, nunca traicionaron sus principios, fueron muy eficaces. Mújica fue un servidor público muy eficaz, con una honradez a toda prueba, que es un ejemplo no solamente para los jóvenes y los niños, para los funcionarios públicos actuales. Yo he puesto un ejemplo en otras conferencias para cerrar muy rápido. Mújica fue gobernador de Tabasco, recibe el estado quebrado y en un año lo entrega con un superávit. En un año. Entonces habrá que reflexionar eso. Me gusta este final, maestro Rubén. No es culto a la personalidad, es valorar su obra y qué nos sirve. Y si hoy tenemos un país donde hay muchos pragmáticos, funcionarios, volver a los principios Desde es luego, fundamental. es esencial, maestro. Volver a los principios. Volver a los principios y no estar en el pragmatismo, a ver qué hueso me da, No, no. a ver qué, cuánto me dan de salario, sino también esta parte que es... Y otro personaje michoacano es clave en eso, Melchor Ocampo. El Sí, hombre sí, por rico supuesto. que entra al gobierno y es el hombre que sale pobre. Y aquí pasa todo lo contrario de este país, ¿no? Entran Sí. pobres y salen muy ricos. Hay que hacer una reestructuración profunda. Se trata de causas y de principios. No de hombres, no de personajes, no de enarbolar a nadie, no de cultos, de principios, de reformas profundas, de transformaciones. Eso es lo más importante. No las personas, los proyectos. Excelente. Vamos a despedir con un aplauso que yo se lo voy a dar al maestro Rubén. No, esto también aquí es mucho esto. Ha sido una plática interesantísima y esperemos que vuelvas para que nos abres de esta investigación sobre la obra plástica de mi general Francisco J. Mújica. ¿Cómo no, maestro? Y esperamos ya este año tener publicada la obra. Excelente, y pues nos invitas y además queremos que aquí la presentes Con en todo este gusto. programa Con todo y gusto. podamos disfrutar de toda esta obra y esta investigación que tú haces. Vamos a cerrar. Me dijiste que estuvo en las Islas Marías Mújica. Sí fue director en la época de Plutarco y las calles, un poco por intermediación del general Lázaro Cárdenas, porque Mújica estuvo en el clandestinaje cuando Obregón lo manda a asesinar, cuando fue gobernador de Michoacán. Obregón llegó un momento en que a los gobernadores más radicales que pugnaban por la autonomía de los estados, los mandó a eliminar y logró asesinar a 3 de 5 gobernadores. Mújica, también por azares del destino y un poco por el apoyo de don Lázaro Cárdenas y otros personajes, logró sobrevivir. Y luego se va en 1928 como director del penal de las Islas Marías y realiza una transformación, una labor excepcional como en todos los cargos públicos en que estuvo, porque rediseña todo. O sea, él... Era una isla
de los hombres solos. Era un condenarlo al ostracismo y era un relego político total para dejarlo de las políticas del centro, del que no participara. Y lo mandan hasta allá y él transforma, hace un teatro, publica periódicos, reestructura todo, dice, no, los presos no deben de estar como están en estas condiciones tan insalubres, digamos que habla hasta de derechos humanos, lo que llamaremos ahora derechos humanos, que sus familias pueden ir a visitarlos, que se les dé una porción de tierra para que empiecen a cultivar. O sea, es un proyecto de transformación total, un proyecto, digamos, de un sistema penitenciario totalmente de avanzada, que desde hecho le había planteado desde 1917 en el Congreso, lo planteó con toda claridad Múgica. Entonces, también hizo una transformación total allá en las Islas Marías. Vamos a cerrar con lo último. Quien mucho se despide tiene pocas ganas. Dice. La madre Conchita que habla el general Cárdenas. Bueno, pues a la madre Conchita se le imputó junto con León Toral, que fueron quienes fraguaron el asesinato de Álvaro Obregón, ¿no? Entre otras cosas. Y la madre de Conchita pues estuvo presa en las Islas Marías en la época en que Múgica fue director. Ya lo comentabas tú, había una cotidiana correspondencia entre Múgica y el general Cárdenas. Y ahí un poco también el general Cárdenas lo bromeaba, ¿no? Con el general Múgica, que sí. Porque la madre Conchita a lo mejor estaba hospedada en la casa principal, no estaba allá, ¿no? Con Múgica. Pero fue muy respetuosa la madre Conchita, a final de cuentas reconoce que Múgica le dio un trato muy cordial, muy diligente, nada que ver con el perfil de comecuras radical, jacobino, que se le creó a Múgica o esa fama. No, Múgica estaba en contra del alto clero, del poder del clero como poder político, no de las iglesias, ni del culto, ni de las religiones, del poder político como un poder de facto que ejercía acciones muy nefastas en contra de los mexicanos. Ahora sí nos vamos a despedir, maestro Rubén. Vamos a despedirnos. Esta Gracias, edición número 20 del programa Conciencias. Y yo creo que Múgica es el que hizo de manera más clara el eslogan del instituto. La revolución de las conciencias. Y por cierto, hechos no palabras, es de Múgica, el eslogan que utiliza el presidente de la República. Múgica escribió en 2 tomos alguna parte de su vida y la tituló Hechos no palabras. Exactamente. Hasta la próxima.